Ok, buenas tardes. Hola Nani, ¿cómo estás? Feliz tarde, bienvenida a este primer encuentro síncrono de introducción a los medios tradicionales y digitales. Esta materia es maravillosa y vamos a empezar viendo una clase muy linda sobre la génesis del nacimiento de los medios de comunicación. Déjenme ubicar las láminas por acá. Un momento. Oh, es que tengo demasiados documentos acá abiertos. Tranquila, profe. Acá. Listo, ahora sí vamos a compartir la pantalla. Ok. Avísame si logras ver la lámina. Sí, profe. Sí, ya está ahí. Sí. Aquí, hoy vamos a hablar en esta cátedra, que es la unidad número 1, sobre la práctica periodística y los medios de comunicación. Y vamos a conversar sobre la génesis de la información. Esto lo titulamos de las gacetas a la prensa moderna. Recuerda que acá vamos a hacer el abordaje de medios de comunicación tradicionales y digitales. Ok. Los antecedentes datan, ¿verdad?, de los primeros registros de comunicación de la antigua Roma con las actas diurnas. Ese tiempo en el que nos enterábamos de lo que sucedía a través de una hoja que te contenía información, y eso es como la génesis, el nacimiento del periodismo como tal. La invención de la imprenta en el siglo XV marcó un hito crucial, porque en ese momento se podía reproducir masivamente ese panfleto, ese boletín, entonces tenía la capacidad de llegar a más personas. Y de allí vienen las primeras publicaciones periódicas, como las gacetas, que se centraban en noticias oficiales y anuncios. Y así nace el periodismo, porque surge la necesidad de que personas se dediquen a recopilar la información para posteriormente difundirla de forma masiva. Vamos a hablar sobre unos rasgos diferenciales del periodismo del siglo XX. Surge el periodismo, como te lo acabo de mencionar, como una profesión con códigos de ética y estándares de calidad. Y nacen los formatos como los diarios, revistas, la radio y la televisión, que empiezan a revolucionar este tema comunicacional, y se genera la cobertura de eventos internacionales y enfoque en la objetividad. Ya no podemos decir chismes, sino que tenemos que ser certeros en lo que publicamos. Por supuesto, con esto surge el periodismo de investigación y la denuncia social. Y así van avanzando las comunicaciones hasta hoy, Nani, que estamos en el poder de la información en la era digital. Es un cambio totalmente notorio y significativo, porque ahora los medios de comunicación social son plataformas digitales que permiten la interacción y el intercambio de información, pero más allá de lo que es el diarismo, yo lo llamo inmediatismo.
Lo que pasa ahora mismo en Afganistán lo sabemos de forma inmediata. En la antigüedad, una noticia se generaba hoy y probablemente la sabías mañana en el periódico o unos minutos u horas después cuando la persona, si estaba en televisión, llegaba a la TV, editaba, aunque con el surgimiento del microondas pudimos empezar a verlos en vivo, pero era un poco más tardío. Ahora mismo se quema un edificio, todo el mundo saca su teléfono celular y ya tienes la información al momento. Entre los Exacto. tipos más comunes, por supuesto que se encuentran las redes sociales, los blogs, las plataformas de video, los sitios web de noticias. Y, ya lo acabo de mencionar, ¿cuáles son las características fundamentales, Nani? La principal para mí, la inmediatez, la interactividad y la accesibilidad. Porque digamos que no podemos decir que todo el mundo, pero sí podemos decir que un gran porcentaje de personas tienen acceso a un teléfono celular. Ah, se me está agotando la batería. No se preocupe, profe. ¿Me ayudas acá, por favor, a conectar la batería de la compu? La batería. No, otra vez. Entonces, la generación de contenido por parte de los usuarios, pero ahí ya esto sí es un tema, Nani, que para nosotros es complejo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros somos los profesionales de la comunicación y resulta que hay mucha gente que genera contenido. Entonces ahora vamos a ver si eso es comunicar. Potencial para la democratización de la información. Eso quiere decir que todo el mundo tiene acceso real a la información. ¿Y cuáles son los retos que enfrentamos hoy en día? La desinformación, las noticias falsas, las burbujas de filtro, que es cuando se genera información para manipular, el ciberacoso, la privacidad y seguridad en línea, el impacto en la salud mental y el consumo responsable de la información. Esos son los retos que presenta ahora mismo la información en la era digital. Y veamos acá un poco un viaje a través del tiempo, y esto lo trabajé desde el telégrafo a la realidad virtual. Hay hitos históricos como la intervención del telégrafo, del teléfono, la radio, luego el nacimiento de la televisión y la internet, que ya fue la revolución de la inmediatez, el nacimiento de la prensa escrita como la radiodifusión y la televisión como medios masivos, la convergencia digital y auge de las plataformas multimedia, y las tendencias actuales son, por supuesto, la inteligencia artificial, que es una herramienta que vino a ayudarnos a optimizar el tiempo, la realidad virtual que nos puede mostrar escenarios o nos puede hacer vivir momentos y escenarios aunque no estemos físicamente allí. Periodismo de datos, visualizaciones de información, estadísticas que se manejan rápidamente y la personalización de la experiencia del usuario en redes sociales. Todos estos datos son sumamente relevantes para nosotros en cuanto a lo que es la práctica periodística. ¿Por qué? Porque hay un antes y un después que marca un hito en las comunicaciones. Tiene que ver que en los medios tradicionales, Nani, única y exclusivamente hacíamos comunicación los profesionales de la comunicación. ¿Pero tú crees que eso está pasando ahora mismo? No, por supuesto que no, ya que como ahora muchas personas son creadoras de contenido, tienen acceso a diferentes tipos de informaciones, ya sea falsa, ya sea cierta, y la difunden. Y para Entonces, ti, Nani, ¿cuál es la diferencia entre un comunicador y un generador de contenido? bueno, profe, a mí me parece que un comunicador es aquella persona que está certificada y que antes de difundir, o de difundir si es la palabra, o de regar algún tipo de información, se estudia, la verifica. En cambio, las otras personas, ¿cuál fue la palabra que me dijo? Generador. Generador de contenido o Ok. creador de contenido.
Ok, en cambio los creadores de contenido siento que se van más por lo que escuchan y no simplemente por lo que investigan. Entonces no sé si estoy errada, pero pienso mucho en eso. Tienes razón y hay muchísimas más razones, Dani. Comunicar, y es un punto que es importante que abordemos acá hoy mismo, un licenciado en comunicación social tiene muchísimas competencias para ejercer muchísimas funciones distintas. Un comunicador social puede ser un gran gerente en una empresa, un comunicador social puede ser un periodista, un comunicador social puede ser un publicista, un comunicador social puede ser un relacionista, un vendedor, un difusor de información, un investigador de diferentes áreas. Y eso le da a nuestra profesión un matiz súper importante porque te permite poder desarrollarte en muchas áreas y eso limita o minimiza las limitaciones. Ahora bien, en cuanto a lo que es generación de contenidos, hay una gran diferencia entre cómo un comunicador social va a generar un contenido y cómo Pedro Pérez, el de la esquina, puede generar contenido. ¿Qué nos diferencia? El conocimiento. Que nosotros tenemos las herramientas y el estudio pertinente para comunicar de manera asertiva, de manera objetiva, si así lo queremos, de manera eficaz, si así lo queremos, con veracidad, si así lo queremos, pero, Nani, también por tener el conocimiento, podemos hacer lo contrario. Es decir, que podemos enfocar nuestro proceso para el bien de la humanidad, para el crecimiento de las sociedades y también para lo contrario. Porque la comunicación tiene la capacidad de movilizar masas, de crear culturas y de generar matriz de opinión. ¿Sí me estoy explicando, Nani? Sí, profe. Chévere. Entonces, importante que en esta materia sepamos el potencial que tienen los medios de comunicación para llevar un mensaje, para generar impacto social. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la posibilidad de generar impacto social, tienes la responsabilidad de elegir cómo lo vas a hacer. ¿Qué queremos los comunicadores? Generar conocimiento y formar en valores positivos que hagan que la sociedad eleve su nivel de conciencia o seguir promoviendo valores distorsionados, como está pasando actualmente, que en radio, televisión, en las series, muestran conductas atípicas que no son dentro de la escala de los valores lo idóneo, y entonces empiezan a programar conductas de la sociedad para que se comporte de esa manera. ¿Sí me sigues? Sí, profe. Ok. En función de esto que te estoy hablando, ¿me puedes dar ejemplos Ejemplos ¿de qué? de cómo la comunicación es capaz de generar conductas en entornos sociales en función de lo que vemos, escuchamos a través de los medios de comunicación? Bueno, profe, voy a dar un ejemplo propio, ya que yo creo contenido, pero gastronómico. Ok, chévere. Bueno, yo en mi cuenta de TikTok hago mis diferentes recetas y últimamente me he dado cuenta que ha hecho mucho ruido los utensilios que utilizo a la hora de trabajar. Y eso me ha traído un poco de lo que llamamos en redes sociales el hate. Él, Entonces, el hate, hey, tiene haters exacto. que Entonces, atacan. exacto, que me pueden atacar y no son personas desconocidas, son personas conocidas, que es lo peor. Entonces, siento que ese tipo de plataformas se prestan para, o sea, si a alguien no le gusta algo, de inmediato sale a decir algo para buscando herir
a otra persona y entonces viene otra persona y dice otra cosa y empiezan a herirse mutuamente por redes sociales. También un ejemplo que puedo dar es cuando hacen publicaciones en alguna otra red social con desprestigiando a una persona, ya sea por su estatus social o por su estatus económico o por alguna foto que se filtró. Pienso que las redes son armas de doble filo en ese sentido. No sé si dije un buen ejemplo. Claro, excelente ejemplo, Nani, porque lo vives y va de tu experiencia. O sea, fíjate qué sucede, que es importante en este momento fomentar en jóvenes, adolescentes, incluso adultos, mujeres, hombres, que desde algún punto de vista se pueden sentir lastimados por la interacción que hay a través de las redes sociales. Entonces ahí entra en juego lo que nosotros llamamos comunicar para la paz, comunicar para el respeto, fomentar valores. Si eres atacada, no debes responder de la misma manera. Por el contrario, tienes las herramientas para ser asertiva, para poder decirle a otra persona que puede entrar en conciencia, que puede hacerlo mejor. Claro, Y es una herramienta poderosa que tenemos cuando estudiamos teoría de la comunicación, cuando estudiamos psicología de la comunicación, cuando estudiamos inclusive herramientas de ventas poderosas de neurocomunicación, donde logramos a través de nuestro mensaje situar a la otra persona en el lugar que nosotros esperamos que esté. Y todo eso que lo hace Nani, el conocimiento, el exacto. estudiar. Entonces, hay una gran diferencia entre generar contenido y estudiar para crear un buen contenido y para poder enfrentar los procesos que conllevan la interacción social a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es importante que aprendamos acá? La naturaleza de los medios, su uso, sus características, sus consecuencias en la interacción social, pero sobre todo que podamos desarrollar pensamiento crítico para hacer todo ese abordaje. Conocimiento es poder. El conocimiento te permite enfrentar ciertos escenarios. Todo esto de lo que estamos hablando en este momento, Dani, está en un banco de preguntas que vas a encontrar en la plataforma. Bueno, tú y todos tus compañeros. Se inscribieron nada más ustedes tres, ¿verdad? En esta cátedra. Y otro muchacho que se llama Jonathan. Son cuatro, porque yo vi en el listado tres. Debe ser que se acaba de inscribir. Ah, bueno. Ok. Profe, yo con respecto al banco de preguntas, yo he estado haciendo mis anotaciones en el cuaderno Ok. y también estuve viendo un cuestionario y quería decirle que en el cuestionario número 2 Ajá. en la pregunta final, no la anoté, la pregunta, Ok. porque estaba centrándome en lo que había estudiado. Están, o sea, las respuestas están con la misma pregunta, o sea, tienen la pregunta son las respuestas, pues. Las No, preguntas son solamente las tienen mismas, o como sea, dos opciones. está la misma pregunta, son las mismas cuatro respuestas. No vea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ya me estoy metiendo ¿Qué aquí. se entiende por diarismo contemporáneo? Entonces, al momento de que Cuestionario 2. aparecen las cuatro opciones, A, B, C y D, Ujú. ¿cómo? Estoy metiéndome en el cuestionario. A ver, Ok, ok. Pregunta uno, 2, 3, la 10. la 10. ¿Cuál es la relación entre la globalización y la comunicación en el contexto actual? Ausencia de relación Ajá. entre la globalización y conocimiento, enfoque exhaustivo de la difusión de información tradicional, interdependencia, coexistencia de lógicas locales, globales, influencia, interdependencia, coexistencia de lógicas globales, influencia de las tecnologías, información y comunicación. Se repiten las últimas dos, la C y la D. Se repiten las últimas dos, Ok, exacto. tengo que arreglar eso. Ok, ahora mismo lo que termina aquí arreglo ese detalle de esas dos últimas preguntas. Solo Ok. eso, Sí, observar. solo eso. Ok, Nani. Chévere, gracias por la acotación.
Se me perdió la... Aquí está la clase. Ok, quedan 10 minutos de reunión. Entonces, Nani, ahí está el banco de preguntas y evidentemente todo lo que está en el banco de preguntas va asociado a lo que son los dos cuestionarios. Recuerda que tienes 3 oportunidades para hacer el cuestionario y tienes hasta él, ya te digo hasta qué fecha. Ok. Esto va a estar abierto, ya está abierto desde el 8 de marzo, que fue cuando inició Ujú. el mes, y va a estar disponible hasta el 1 de abril, ¿ok? Ok. Profe, quería hacerle una pregunta. Si Dime. yo solamente de los 3 intentos realizo uno, no, eso no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, Nani, porque la idea de hacer 3 intentos es que si en el primer intento, por ejemplo, apruebas con 60 y quieres mejorar tu nota, haces un nuevo intento y luego pruebas con 80 y haces un nuevo intento y sacas 100. Ah, ok, ya entiendo. Yo por lo menos, profe, hice los 2 cuestionarios y en ambos saqué 90 y me siento bastante conforme, entonces, ¿me puedo quedar con esa nota? Claro, Nani, por supuesto que sí. Ah, ok. Ah, ok. Sí, hay personas que de pronto en el primero sacan 90 y después sacan 70 y después sacan 60, pero el sistema agarra la nota más alta. Sí, entiendo. Entonces, pero ya presentaste los 2 cuestionarios, Nani. Sí, profe. Ay, felicitaciones. Gracias. Pasa que lo que pasa, profe, es que yo cuido a mi abuela y entonces yo aprovecho los fines de semana a estudiar Claro. y entonces, ajá, por eso es Buenísimo. que quise adelantar. Ok, Nani. Bueno, yo voy a montar estas láminas en la plataforma ahora mismo y nuestro próximo encuentro, donde vamos a hablar un poco de medios, globalización y todo ese Ok. tema, va a ser el lunes, Nani. Oiga, así que Ok. avísale a los muchachos para que se conecten. Yo repito Sí, un yo les poquito de escribí por el grupo. esto y avanzamos un poquito más en otros temas. Ok. Igual es importante que revisen las unidades y lo que está publicado en la plataforma. Ok, estoy colocando por el grupo. El lunes será el encuentro sobre A qué las tema, profe. 7, a las 7, a las 7 de la noche, Nani. Ok. ¿Qué tema vamos a abordar, profe? Ok, para la próxima clase vamos a hablar un poco sobre la práctica periodística y un tema que es súper importante, que lo abordamos ahorita un poquitico, que es la función social de los medios. Ok. La práctica periodística y la función social de los medios. ¿Oíste, Nani? Ok, profe, listo. Ya lo pasé por el grupo para que los muchachos busquen información y podamos compartir Genial. diferentes tipos Sí, dile que por favor se de ideas. conecten para que interactuemos un Ok, poco. profe. ¿Oíste? Bueno, Nani, Ok, gracias por asistir a esta primera clase síncrona. Espero que haya sido de provecho. Igual, claro que cualquier sí, duda que profe. tengas me Muchas puedes gracias. contactar por la mensajería de la plataforma, ¿oíste? Ok, muchas gracias, profe. Chévere, que tengas una feliz tarde, Nani. Igualmente. Felicitaciones por tus 90 puntos. Gracias, profe. Chaito. Chao.